corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les bendiga, buena noche a todos, gracias por conectarse una vez más, gracias por estar aquí en estos estudios que realizamos día tras día. En esta ocasión iniciando un nuevo libro, el libro o mejor conocido como la carta o la epístola
del apóstol Pablo a los romanos. Hoy estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo. Y les damos la bienvenida a todos. Gracias por conectarse, por estar ahí pendientes, por suscribirse y por compartir con nosotros de estos estudios. En el día de hoy vamos a hacer la introducción al libro de los Romanos y estaremos estudiando el capítulo 1 también de este mismo libro. Así que les damos la bienvenida. No olviden compartir, suscribirse, dejar su comentario, su like allí y pues prepararse para lo que se viene, porque bueno, todos estos libros anteriores que hemos estudiado digamos que son un poco más históricos. Bueno, incluso los evangelios cuentan mucha historia, aunque las palabras de Yeshua pues las tratamos de profundizar bastante, pero las cartas como tal o las epístolas y sobre todo las que escribió Pablo, que fue el que más escribió cartas en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue el que más cartas escribió. En total escribió 13 cartas el apóstol Pablo, y de esas 13 cartas todas son llenas de mucha doctrina, de mucha instrucción. ¿Por qué? Porque eran nuevas comunidades de creyentes en Yeshua, ¿no?, que estaban viniendo al conocimiento del Mesías de Israel, que estaban volviéndose de sus antiguas prácticas, de sus antiguos creencias, y se estaban volviendo al Dios de Israel a través de la predicación de lo que es conocido como el Evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo en la mayoría de sus cartas pues va a mencionar, y de una manera un poco compleja según la perspectiva en la que se narra y se ve, porque hay varios tips con respecto a esto, ¿no? Las cartas a los diferentes destinatarios que escribió el apóstol Pablo, en esta, como es el caso de los romanos, es una carta que se escribió hace más de 2000 años. Entonces podernos sentar a leerla y a entenderla, pues debemos digamos que asimilarnos o pensar como pensaría un judío de la época de hace más de 2000 años, porque pues es una carta que fue escrita hace mucho tiempo, y digamos que leerla hoy en día y no tener el contexto histórico, no tener toda la base detrás de la carta, pues va a ser complicado de entenderla. De hecho, muchas de las malas enseñanzas, de las malas doctrinas y de las desviaciones que hay en cuanto al evangelio, pues se prestan es gracias a eso, a que falta mucho contexto a la hora de estudiar estos escritos, que como les digo fueron escritos hace más de 2000 años. Entonces es necesario ponernos en contexto, mirar a quién está dirigida la carta, por qué la escribió el apóstol Pablo, en este caso la de los romanos, y así ir entendiendo paso a paso, verso a verso, como estudiamos siempre acá, pues lo que quiso comunicar el apóstol Pablo a la comunidad en Roma, porque si tiene como título Romanos es porque fue escrita a aquellos que habitaban en Roma en aquella época y eran creyentes en Yeshua, unos gentiles creyentes en Yeshua y judíos también creyentes en Yeshua, ¿no? Así que antes de seguir, vamos a orar para encomendar este tiempo al Señor y arrancamos con el estudio del día de hoy. Padre, bueno, te damos gracias en esta noche y bendecimos tu nombre por la oportunidad que nos das, por el privilegio, Señor, de conocerte, Rey, de aprender acerca de ti, Señor, a través de tu palabra. Hoy queremos disponer nuestra vida ante tu presencia, Señor, y pedirte que seas tú guiándonos, Padre, que tu palabra, al ser predicada, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, Rey, y llevar el fruto que tú esperas, Señor. Que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, nos alumbre, Padre, y nos dé vida, Señor, porque ese es nuestro mayor deseo y nuestro mayor anhelo, Señor. Ser transformados a través de ti, Señor, de tu presencia en nosotros, y así dejar nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, y poder vivir en integridad, en devoción a ti, Señor. Por eso guíanos, Padre, en tu verdad, Señor. No nos dejes extraviar, no nos permitas alejar de tus caminos, Señor, sino antes bien atráenos en pos de ti, Señor. Gracias yo te doy en esta noche y bendigo tu nombre por mis hermanos, por los que
día a día apartan este tiempo para estudiar tu palabra, Señor, para los que con disposición de corazón, Señor, acuden a este llamado y buscan tu rostro a través de tu palabra, Señor. Sé tú instruyéndonos, Padre, y dándonos la sabiduría para comprenderla. Te agradezco, Rey, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, eh, entonces les decía, bueno, antes de continuar, hoy tenemos un invitado aquí especial en la familia, en la casa, y voy a tratar de, digamos, yo menciono mucho Yeshua, pero ya conocemos todos aquí que es Yeshua, pero seguramente él no. Entonces, cuando yo me refiero a Yeshua, me refiero a Jesús, ¿no? Ese es el nombre, eh, digamos que original o con el que se llamaba él. Él era un judío, ¿no? Jesús de Nazaret era un judío, era un hebreo, habitaba en la región de, pues, donde queda Israel, y por ende su nombre, su cultura, su manera de vivir, su manera de comportarse, pues era dada pues al lugar en donde nació. Nosotros nacimos aquí en Colombia y pues somos colombianos, hablamos español y somos nombrados con nombres españoles, aunque bueno, no hay... hay excepciones, ¿no? De colombianos que quieren llamarse como gringos o por allá les ponen el, el, el Snyder, ¿no? No, pues sí, Snyder debe ser un nombre gringo que lo quieren colombianizar, ¿no? Yurley, bueno, como para que suene más extranjero, ¿no? Pero Yeshua, Jesús de Nazaret, él era un judío y por lo tal su nombre, pues se fue dado en idioma hebreo, que es lo que hablan los judíos, hebreo. Pues en la modernidad hablan hebreo y inglés porque pues el hebreo es una lengua que estuvo muerta durante mucho tiempo, pero gracias al que los judíos volvieran a su tierra y pudieran tomar otra vez posesión de la tierra que les pertenecía en el 47 a través de ese decreto de las Naciones Unidas, el hebreo se sigue hablando, especialmente solamente en aquel lugar, ¿no? En Israel como tal. Y bueno, y los judíos que habitan en el mundo, pues que conocen el hebreo, pues lo hablan, pero no es un idioma muy común. Ahora, el hecho de que el Mesías judío, el Mesías de Israel, el Mesías que hoy se predica en las iglesias cristianas, en la iglesia católica, que se habla acerca de Jesús de Nazaret, pues su nombre no era Jesús, su nombre era Yeshua, era un nombre judío, porque él era un varón judío, un varón israelita. Y los nombres en la escritura y los nombres hebreos, los nombres judíos, los nombres de israelitas tienen, en lengua hebrea, tienen un significado, una razón, ¿no? Y el nombre de Yeshua tiene como significado salvación de Dios. Eso es lo que significa el nombre Yeshua. Nuestros nombres en castellano no tienen significado. Uno dice Felipe y pues es tu nombre, pero no sabes qué significa Felipe. O yo digo Juan o Camilo y no sé qué significa mi nombre, ¿verdad? Pero en hebreo no. En hebreo son palabras compuestas y son nombres que llevan significado, ¿no? Porque Yeshua viene de una palabra, en una raíz de una palabra anterior a esa que es Oshia, que significa, sí, Oshia como el profeta, que significa salvación. Y Yeshua significa salvación de Dios. Entonces, bueno, eso una explicación ahí breve para que no te sientas tan perdido. Y en lo que mencione algún término así, pues yo les hago la aclaración. Así que los que nos están viendo que ya lo conocen, pues ahí me tienen paciencia. Y los nuevos que no, pues ahí se van enterando. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, dice la Reina Valera, como título. Epístola no es más que carta. El término griego para carta es epístola. Bueno, es como... bueno, ahí sale en la carátula que se me olvidó. Ahora en la tarde se lo mencioné al compadre ahí, pero bueno, se dice algo parecido. Pero epístola es una palabra griega, digamos que... epístulos, algo así. Y eso es lo que significa carta, ¿no? Lo que pasa en la traducción Reina Valera le pusieron epístola, pero le hubieran bien puesto la carta del apóstol Pablo a los romanos y es lo mismo. Ahora, esta es una de las cartas más tardías que escribe el apóstol Pablo. De las 13 cartas que escribe él que están en el Nuevo Testamento, esta es digamos que de las últimas que él escribe.
Eh, esta carta es conocida como la obra maestra del apóstol Pablo. De hecho, es la carta más larga que él escribió a una comunidad de creyentes, en este caso creyentes que habitaban en la región de Roma, en Italia. Y esta es la carta más extensa. Y no es por menos, ya que esta carta tiene como objetivo principal el poder argumentar bíblicamente el por qué el Mesías de Israel había venido a salvar no solamente a los judíos, a su raza, a su pueblo, sino también a los gentiles. Y cuando me refiero a los gentiles, y cuando la escritura se refiere a los gentiles, pues se refiere a gente que no es judía, que no es israelita, ¿verdad? Y que habitaba pues en distintos lugares fuera del territorio de Israel. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta a los gentiles y a los judíos, a ambos, que habitaban en Roma. Entonces, es su obra maestra, como lo llaman algunos, porque aquí está expuesta la salvación a los judíos y a los gentiles por una misma fe, que es la fe en Yeshua, en el Mesías de Israel. O sea, el apóstol Pablo aquí en todo Romano nos va a explicar por qué tanto judíos como gentiles pueden venir a la salvación a través de la fe en Yeshua. ¿No? No, ya lo expliqué. No, estamos, pues, pero Dios mío. Sí, ¿qué son gentiles? Yo ya llevo media hora explicando qué son gentiles. Bueno, entonces, ese es, digamos que el centro, el foco de esta carta. Otro dato importante, curioso, ¿sí? Otro dato curioso de esta carta es que de las 13 cartas que llevan el nombre del apóstol Pablo, que escribió el apóstol Pablo, que son fáciles de reconocer, ¿no? Porque son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Esas son las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Ya a Hebreos se le atribuye a Pablo, pero no lleva por nombre como el que la escribe. O sea, no dice en la salutación o en el saludo al iniciar la carta, no dice Pablo, apóstol de Yeshua, sino no tiene escritor, autor. Entonces, de las tres, de los ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? De los 20, como 24, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 25, 27. De los 27 escritos del Nuevo Testamento, 13 los escribió Pablo. Y es la gran mayoría. Porque los otros son los 4 evangelios que fueron escritos por diferentes autores. El libro de Hechos, que fue escrito por Lucas. La carta a los hebreos, que no tiene autor, aunque se le atribuye a Pablo, ¿no? Las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, con el Apocalipsis, el libro de Judas, ¿cierto? Y el de Santiago, ¿no? Que no se nos quede Santiago también. Entonces, sí, Apocalipsis. Entonces, un solo autor escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y la otra mitad, como entre 7 autores o 6 autores, más o menos. Los 4 evangelios, Pedro, Santiago, Judas y... No, por eso, los 4 evangelios y los otros. Sí, como 7 autores o 6. Entonces, es de vital importancia lograr entender estos escritos, porque fue el autor que más escribió en el Nuevo Testamento. Y la carta a los romanos nos hace una antesala a los demás escritos. Y digamos que entre las cartas más difíciles de entender del apóstol Pablo, pues podemos encontrar Romanos, podemos encontrar el libro de Gálatas. Son de las más complicadas de entender del apóstol Pablo. Entonces, para que lo tengamos presente. Ok, entonces les decía, de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, solo 7 de ellas
se dice que las escribió él de su puño y letra. Las otras no, porque como dice en Romanos 16:22 por lo menos, dice, yo Tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. O sea, hay un hombre, un acompañante de Pablo que se llamaba Tercio, que escribió la carta a los romanos. Él escribió esta carta, pero las palabras son de Pablo, ¿no? Él era un escriba. Él era un escriba. Entonces, son todas de Pablo, pero de su puño y letra solamente 7, que no sé cuáles son, se le atribuyen a Pablo. Las otras se le atribuyen a escribas como Tercio. Ahora, ¿cuál es la razón, el fundamento, el propósito de escribir Pablo la carta a los romanos? Pues resulta que había una comunidad de judíos en Roma que había sido expulsada por el emperador Claudio. Eso lo encontramos en Hechos 18, versículo 1 al 2. Dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Entonces, había una comunidad de judíos en Roma, pero este emperador Claudio los expulsó a todos. Expulsó a todos los judíos que habían en aquella época. Y más o menos 5 años después de esta expulsión, pues se les permite regresar a los judíos. Pero no solamente regresan judíos creyentes en Yeshua, sino también regresan, o mejor dicho, había ya una comunidad de gentiles, de extranjeros, en este caso de romanos, que eran creyentes en Yeshua. Entonces, ¿qué pasa? Se expulsan a los judíos de Roma. Luego se les permite regresar. Cuando ellos regresan, los judíos que habían sido expulsados se encuentran con comunidades de creyentes en Yeshua, pero romanos, gentiles. ¿Y qué iba a causar esto? ¿Qué causó esto? Y por eso es que el apóstol Pablo escribe esta carta. Esto causó, pues, incomodidades para los judíos que habían regresado, porque los judíos venían con el concepto y la manera de pensar de que hay que guardar la ley, de que hay que guardar las palabras de Dios que están escritas en la Torah. Y cuando me refiero a la Torah me refiero a los 5 libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. Eso es lo que es conocido como la Torah, como la ley. Entonces los judíos natales de Israel que vivían en Roma, pues eran practicantes de la Torah, de las instrucciones, de las leyes de Moisés, ¿verdad? Y también, pues eran creyentes en Yeshua. Pero entonces eran de ese tipo de judíos como Pablo, que observaban la ley y creían en Yeshua. Pero habían gentiles que se habían quedado en aquella ciudad, en Roma, y que habían escuchado, pues, de los apóstoles y de estos predicadores como Aquila, como Priscila, todos estos, habían escuchado de la predicación del Mesías, pero estos eran gentiles. Entonces, habían empezado a adoptar la fe del Mesías, de Israel, de Yeshua, pero de una manera un poco distante, si se quiere, de las leyes y de las costumbres y de lo que demanda la Torah o la ley de los judíos o las leyes de Israel. Entonces, esto empezó a generar choques, porque los gentiles creyentes en Yeshua decían, bueno, no hay que circuncidarnos, no hay que comer kosher es comida apta por lo que Dios dice en la Biblia que se puede o no comer, ¿sí? Como esta tarde te mencionaba que nosotros no comemos cerdo ya hace más de 10 años, y no solo porque el cerdo científicamente comprobado es dañino, sino porque la Biblia prohíbe que se coma cerdo, como otras cosas, como mariscos y otras cosas. Entonces, esos gentiles que creían en Yeshua, pues decían, no hay que circuncidar, eso son prácticas judías, nosotros, algo muy similar a lo que pasa hoy. Pero vienen los judíos que regresan después de esa expulsión de Claudio de Roma, y llegan a esas comunidades y se encuentran ambos creyentes en Yeshua, pero unos gentiles que decían no hay que guardar esto, y unos judíos que decían, pero ¿cómo no? Hay que guardarlas, hay que observar las leyes de Moisés. Entonces Pablo envía esta carta con el propósito de reconciliar a esos gentiles creyentes en el Mesías y a esos judíos creyentes en el Mesías en una misma doctrina, en una misma fe, para que juntos compartieran en comunidad y tuviesen, digamos que los mismos lineamientos. Entonces Pablo
escribe esta carta, que como les decía al principio es la más larga que le escribe, dando la explicación de cómo judíos y gentiles pueden compartir de la misma fe y ambos guardando las cosas que están en la Torá y en los profetas, lo que está en la ley, y ambos creyendo en Yeshua. Porque lo que explica Pablo aquí es que tanto judíos como gentiles, ambos pueden ser salvos por la fe en el Mesías, en Yeshua. Entonces, ese es el meollo del asunto de la carta. Así que es una carta a la que hay que ponerle mucho, mucho cuidado de todo lo que se expresa, de todo lo que se dice, porque es de las que es base para entender pues muchos más escritos que el apóstol Pablo hace. Ahora, como estamos, les decía al principio, estamos 2000 años de distancia de cuando se escribió a hoy, pues por eso nos toca detenernos verso a verso, explicar contexto, decir por qué esto, por qué aquello. Porque imagínense, cuando esto Pablo lo escribió a los romanos y le llegó esa carta a los romanos, ¿qué creen que hicieron los que recibieron la carta? Pues la leyeron. ¿Y qué? Y la entendieron, normal. O sea, es como cuando le escriben una carta a la esposa o le escriben una carta o cuando uno envía un WhatsApp, o cuando, ¿cierto? Mi mamá que me está viendo cuando me manda esas cartas así escritas de WhatsApp, bueno, ya no hay ya no es texto, sino audio, ¿no? Entonces le mandan un audio y uno ¿qué hace? Pues lo escucha y uno entiende, no tiene que ponerse a explicar que en los años 1600 cuando el tirano, no, nada de esas cosas, no, sino que uno ya entiende porque uno está en el contexto, ¿sí? Pero si hoy en día, si hoy no, sino 2000 años más adelante, escuchan un audio de mi mamá, audio de Esperanza Ortiz a Juan Camilo Valderrama, y lo están leyendo, lo están escuchando 2000 años más adelante y mi mamá ya diciéndome, hijo, ¿cómo le fue allá en tal cosa? Y le tocó bajarse del burro, mi hijo, de tales, y cuánto fue que gastó, uy, no, pero dígale que se baje de esa nube, y todas esas cosas, términos que uno usa. Sí, sí. Y papá ya diciendo, ay, dígale al caretomate que no sé qué. Entonces todos diciendo, uy, pero Camilo tenía cabeza, cara de tomate, ¿qué sería? Claro, mi papá me dice caretomate. ¿Sí? ¿Será que tenía un espíritu de tomate? ¿Lo había poseído un tomate, alguna vaina? No, pues imagínate 2000 años más adelante escuchando eso. ¿Qué estarían pensando, Camilo? ¿Por qué le dirían tomate? Entonces te tocaría explicar que es que mi papá me dice cara de tomate porque yo tengo siempre los cacheticos rojos. Entonces me dice cara de tomate. Y que cuando le dicen, no, bájese de esa nube es que, que está, sí, que se está creyendo mucho, o que está elevado, o que se bajó del burro es que le tocó poner plata. Yo qué sé, todas esas cosas que son terminología que es para nosotros jerga actual y que la entendemos. Entonces, digamos que no es así, ya son más peores. Digamos que eso nos toca a nosotros ir a las cartas del apóstol Pablo, a las cartas de los evangelios, y con pincitas ir entendiendo terminología, ir entendiendo qué fue lo que quiso decir, ¿no? Eso es lo que hacemos acá. Exacto. Entonces, todo eso, sí. A mí al principio que estamos construyendo la casa me decía, páseme la garlancha. Y yo pensé que la garlancha era la pala cuadrada y él me dijo que no, que la pala era que la pala era esa y que la otra es la garlancha. Bueno, ¿no? Todo eso. Entonces, uno no entiende. Entonces, así hay que entender las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pedro dice sencillo, dice, las palabras de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y eso lo dice un contemporáneo de Pablo. Ahora imagínense nosotros 2000 años más adelante, pues nos toca con pinzas coger esto y estudiarlo verso a verso, despacito, suavecito, así, despacito. Y así la podremos entender. Y pues con la revelación y con la ayuda del Señor, porque no solamente se trata de leer. Si fuera a leer, pues ¿cuánto nos demoramos leyendo? Romanos tiene 16 capítulos. ¿Cuánto nos demoramos leyendo 16 capítulos si lo leyéramos de chorro? Digamos que yo leo lento por ahí 1 hora. Pero no creo que nos gastemos más leyéndolo. ¿Sí? Eso seguramente fue lo que cuando llegó la carta allá a Roma, enviaba carta del apóstol Pablo a la comunidad de judíos creyentes en Yeshua o de gentiles que hasta en Roma. La abrieron y listo. Y empieza a leerla. Y ya. La empezaron a leer. No.
los judíos o los gentiles creyentes en Jesús de Nazaret, en Yeshua, que tenían su comunidad ya en Roma. Pablo visitó muchos lugares a los cuales les escribe cartas, ¿no? Por eso en el Nuevo Testamento encontramos el libro de Primera y Segunda de Corintios. ¿Por qué se llama así esa carta? Porque Pablo se la escribió a una comunidad de creyentes que vivían en Corinto, ¿no? Gálatas fue escrita a los que vivían en Galacia, ¿sí? Filipenses a los que vivían en Filipo o en Filipos, ¿no? ¿Cuáles más? A los efesios, a los que vivían en Éfeso, ¿no? Por eso es que tienen esos nombres, ¿sí? Es como si hoy tesalonicenses, a los que vivían en Tesalónica. Todo eso era la región, eso es Asia Menor. Asia Menor. Eso es como, sí, como entre Italia, está pilo, como entre Italia y hacia el oriente, todo Asia, todo eso, bordeando todo el Mediterráneo. Todo eso es Asia Menor. Y en esa época, ese era el mundo conocido de la época hace 2000 años. Esto que América y eso ni siquiera se había descubierto. Entonces, Pablo visitó todos esos lugares, ¿sí? Y luego les envió cartas. Esa es la manera. Les envió cartas. ¿Y cuál era el propósito de estas cartas? Pues bueno, a los romanos hay un choque entre judíos creyentes en Jesús y gentiles creyentes en Jesús, ¿sí? Y estos dicen unos que hay que guardar la ley y otros dicen que no hay que guardar la ley. Entonces Pablo dice, voy a escribir esta carta y les voy a decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces por eso es que es guardar. Exacto. Unos observaban los mandamientos que están escritos en la ley de Dios, que son lo que te decía ahorita, los 5 libros de Moisés, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos 5 primeros libros de la Biblia. Ahí está escrita la ley de Dios. Ahí es donde te decía ahora que está escrito acerca de qué debemos o no debemos comer, ¿sí? Entonces, Levítico 11, que es un libro, dice Levíticos 11 acerca de qué puedes comer y qué no puedes comer. Y como eso, muchos otros mandamientos que nosotros observamos y que practicamos, porque creemos que es palabra de Dios, y por eso los observamos. Entonces Pablo tiene que escribir esta carta diciéndoles, bueno, esto es lo que tienen que hacer, esto no deben hacer. Y en eso se centra todo el libro de los Romanos. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a leer qué dice este primer capítulo de Romanos. Y vamos a ir desglosando aquí y entendiendo el mensaje de la carta a los romanos. Entonces tiene como título aquí epístola del apóstol Pablo a los romanos. Como les decía, epístola es lo mismo que carta, es la palabra griega para carta. Y dice salutación, ese es el saludo. Y arranca diciendo, Pablo, siervo de Yeshua, el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí ya nos dice quién es el que la está enviando y su llamamiento, ¿sí? ¿Qué era en el Señor? Y dice, arranca con su nombre, pero posterior a eso dice siervo de Yeshua, ¿no? Y eso es interesante porque en la mayoría de sus cartas lo escribe de esa manera, ¿sí? No, lo escribe de esa manera. Él no dice, o sea, lo que primero menciona no es el ser apóstol, sino el ser siervo. Hoy en día lo primero que se menciona son los títulos. El apóstol va primero antes de siervo. Pero Pablo entendía que su mayor ministerio, su mayor galardón, su mayor honra no era ser apóstol, sino ser siervo, ¿sí? Un apóstol es una persona enviada. La palabra apóstol viene de una palabra hebrea que es shaliach, y shaliach significa enviado. Así que el título apóstol, cuando uno escucha eso hoy en día, el apóstol es una persona que era enviada a llevar un mensaje, X o Y. ¿Sí? Entonces, exacto, algo así, postal. Entonces, ese es el significado de la palabra apóstol. Pero antes de eso, porque hoy se ve como un título, o sea, hoy el que lleva por nombre apóstol es como si tuviera un título, ¿no? Exacto, ¿verdad? Pero apóstol es más que, o sea, es simplemente más bien el ser enviado, ¿sí? Es como un mensajero.
Exacto, exacto. En cambio, si en vez de apóstol le pusieran mensajero, de pronto la gente no lo vería como tan elevado. Pero es lo mismo. Un apóstol o un mensajero es lo mismo, porque el propósito del apóstol es llevar un mensaje. Pero lo que hoy es que antes de él llamarse apóstol, ¿sí? Dice, soy siervo, porque ese es el mayor galardón que podemos tener nosotros. Por más de que sea el que predique, sea pastor, sea apóstol, lo que sea, el título que se quieran poner, el mayor galardón que debemos tener por delante es ser siervos. Porque a esos hemos sido llamados, a servir a Dios, llevando el mensaje de la palabra de Él y alcanzando a muchos. Y como dice la escritura, pues es mayor el que sirve, ¿sí? Y la gente ve al que predica como el mayor, como el más grande, pero no, ese es el menor, ¿no? Entre todos, porque estamos para, para servirnos los unos a los otros y para llevar un mensaje. Y el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas tan importantes todas, arranca diciendo, soy siervo. ¿Siervo de quién? Y dice, soy siervo de Yeshua el Mesías. ¿Sí? Esto podría traducirse en esclavo, ¿sí? Porque el ser siervo en su connotación, en su significado, en su trascendencia, es el servicio, es a la entrega total, a la sumisión, a la sujeción a su Señor. En este caso dice, yo soy siervo de mi Señor. ¿Cuál es mi Señor? Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo. Esa es la traducción de Yeshua el Mesías, es Jesús el Cristo, así se conoce. Entonces, dice, luego de eso dice, llamado a ser apóstol. O sea, ni siquiera yo me llamé ni me autonombré, no, yo fui llamado. ¿Por quién? Por Yeshua. Y eso es fácil de comprobarlo porque en el libro de los Hechos se narra la conversión de Pablo y se narra cuando Pablo iba a Damasco llevando cartas persiguiendo a los que creían en Yeshua, en el Mesías de Israel, para encarcelarlos y se le aparece ahí en camino a Damasco el mismo Mesías y lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Esto es otro dato importante. El nombre del apóstol Pablo, como él era judío también, no era un nombre griego. Pablo es nombre griego. En cambio, Shaul, o el Saulo que se traduce en Hechos, que viene del nombre Shaul, es el nombre hebreo de Pablo. Pero como Pablo escribe estas cartas a gente griega, a gente en el extranjero, en Corintio, en Roma, en Éfeso, en Galacia, pues lleva por sí su nombre romano. Pablo tenía dos ciudadanías. Él era judío, pero también era ciudadano romano. ¿Por qué? Porque él es descendiente de una familia judía, pero esta familia judía vivía en Tarso, una ciudad de Cilicia, ¿sí? Lo que es en la antigua, en lo que es ahorita, les había dicho, creo que era Siria, no, Turquía. Turquía, creo que ahí queda Cilicia, o quedaba. Entonces, Pablo era un judío que vivía en el extranjero, ¿no? Es como si hoy un colombiano nace en Francia, ¿sí? Su familia es colombiana, él nace en Francia, por ende va a tener nacionalidad francesa, pero también colombiana, porque sus papás son colombianos. Exacto, ¿no? Entonces Pablo era así. Pablo era hijo de judíos, pero había nacido en una ciudad en el extranjero. Por tanto, tenía dos nacionalidades, judía y romana, porque en esa época el imperio más poderoso era el romano. Era el que dominaba toda esa ciudad, todo ese lugar, todo Asia Menor, incluso Israel lo dominaban los romanos. Entonces, Pablo es más conocido por Pablo porque sus cartas todas saluda como Pablo, porque ese era el nombre romano que él tenía, el nombre griego. Ese era el idioma que hablaban los romanos, griego o latín. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta con su nombre romano para que lo conocieran pues, y supieran quién lo había escrito. Ahora, dice acá, siervo del Mesías llamado a ser apóstol. Fue llamado, ¿cómo? En Hechos se narra cuando fue llamado por el mismo Yeshua a que le siguiera. Y dice, y apartado para el evangelio de Dios. Y ya en un instante
hablaremos acerca del evangelio porque esa es la razón de la carta a los romanos, la predicación del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pues ya en unos instantes les voy a decir qué es evangelio. Por ahora, la traducción de la palabra evangelio viene del griego evangelius, ¿sí? ¿Qué significa buen mensaje? Porque angelus es como un ángel. Y ángel, ¿cierto? Es mensaje, mensajero, ¿sí? El concepto de ángel hoy en día es alitas y volando, pero el concepto de ángel en la Biblia y el concepto de ángel en la palabra original es un mensajero también, igual, ¿no? Entonces, un nuevo mensaje o un buen mensaje, ¿no? Eso es lo que estaba predicando Pablo. Dice aquí, apartado para el evangelio de Dios. Ya les voy a decir en realidad porque, bueno, evangelio es buen mensaje, pero ¿y cuál es el buen mensaje? Pues ahorita les digo cuál es el buen mensaje. Dice, aquí va a explicar, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y aquí es interesante y muy clave de entender, porque así van a ser todas las cartas. Y es que acá dice que el buen mensaje, que el evangelio, por el cual él es apartado para predicarlo, dice, es el que había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, los libros de lo que se conoce como el Nuevo Testamento ni siquiera habían sido escritos. O estaban siendo escritos, se estaban escribiendo hasta ahora. De hecho, Romanos es una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribe. Entonces, al igual que los evangelios y que todos, o sea, Mateo, Marco, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios canónicos, esos se estaban escribiendo hasta ahora. Así que cuando el apóstol Pablo dice que el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, hoy para nosotros las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, es la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia, esos son las Sagradas Escrituras. Pero para el apóstol Pablo las Sagradas Escrituras eran de Génesis hasta Malaquías, porque no existía el Nuevo Testamento. Vuelvo y digo, se estaba escribiendo, ¿no? El Nuevo Testamento se escribe entre el año 40 o 50 después del Mesías hasta el 70, 80, tardío 90, por ahí eso, creo, porque Pablo escribe las últimas y Juan cuando escribe el Apocalipsis pues también lo escribe como tardío. Pero digamos que en ese periodo fue que se escribió. Pero el apóstol Pablo vivió en esa época y ahí todavía no estaba escrito eh, el Nuevo Testamento. Entonces cuando el mismo apóstol Pablo, los escritores del Nuevo Testamento, dicen o hablan acerca de las Sagradas Escrituras, no están hablando del Nuevo Testamento, ni de la Biblia que conocemos hoy como tal. Están hablando solamente de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, o el Tanakh en hebreo, que es la Torá o la ley, los profetas, ¿no? Y los escritos. Eso es lo que comprende el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los escritos. La ley, pues los 5 libros de Moisés. Los profetas, pues todos los escritos que escribieron hombres como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Zacarías, Malaquías, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, todos esos. Así que el apóstol Pablo dice, este es el evangelio que para el cual me apartó Dios, que había sido prometido antes por los profetas en las Sagradas Escrituras. Así que esto es clave, ¿por qué? Porque el término evangelio, el buen mensaje, no es término del Nuevo Testamento, no es una cosa nueva que surgiera con el movimiento de los apóstoles y del Mesías, de Yeshua, sino que es algo que ya había sido profetizado desde tiempos antiguos, ¿sí? Y que estaban esperando, porque aquí dice fue prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Así que vuelvo y digo, por eso cuando llegamos a los libros como Pablo, como Romanos y como los libros del apóstol Pablo, pues ya debimos haber estudiado lo que ya hemos estudiado, la Torá y los profetas. O sea, ya tenemos una base escritural para entender qué fue lo que quiso decir el apóstol Pablo, porque al igual que Yeshua, citan mucho la Torá y los profetas. O sea, de hecho aquí en este capítulo nomás vamos a ver unas 3, 4 citas del Antiguo Testamento, que él la va a estar citando constantemente. Y si no tenemos el contexto de cuando esos profetas dijeron esas palabras, pues vamos a quedar más perdidos que Adán el día de la madre, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a Adán el día de la madre? ¿Cómo estaría? Perdido. Así que,
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces tenemos que entender los profetas y ver qué prometió el Señor a través de los profetas, que es llamado el Evangelio. ¿Y qué dice acerca de su Hijo? Ah, ok. O sea que no solamente los profetas habían hablado acerca del Evangelio, sino que dentro del mensaje del Evangelio los profetas anunciaron al Mesías, a Yeshua. Por eso dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que era del linaje de David según la carne. Bueno, sabemos que Yeshua es descendiente de David, del rey David, que fue declarado Hijo de Dios con poder, como lo vimos en los evangelios, ¿no? Con las obras que hizo, los milagros que hizo, innegablemente declarado Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces no solamente con el poder con el que predicó el Mesías, sino también por la resurrección que testifica que Él es el Hijo de Dios, ¿no? El Mesías. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y esto es otro pasaje clave para entender. A Pablo hay que leerlo así con pinzas y despacio. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, este llamamiento lo recibimos por él, el llevar el mensaje del evangelio, de la gracia, de la misericordia. Ahorita vamos a ver cuál es ese mensaje que habla de gracia y por gracia. Lo recibimos para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y la pregunta es, ¿qué hay que obedecer a la fe? O sea, el concepto de fe para nosotros, ¿cuál es? Cuando yo les digo, ¿en qué tienen fe ustedes? Uno dice, o la mayoría responden, no, en Dios, ¿no? ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Sí? ¿En verdad o no? ¿Sí? Uno dice, yo creo en Dios, tengo fe en Dios. Pero ¿qué es la fe en Dios? ¿No? ¿Qué es la fe en Dios? Porque uno dice, yo tengo fe en Dios. El apóstol Pablo dice que hay que obedecer a la fe. ¿Qué hay que obedecer en creer a Dios? Pues nada. Porque yo creo en Dios y ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy obedeciendo? Pues nada más que creer en Él, pero no hay, digamos que detrás de eso no hay que hacer nada más. Pero el apóstol Pablo dice que hay que obedecer a la fe. Así que hay que entender qué es la fe en su más primaria concepción. Porque para nosotros fe es creer. Tengo fe en algo, creo en algo. En este caso en Dios. Creo en Dios, pero hasta ahí. Hay un escrito en el Nuevo Testamento, escrito por uno que fue hermano de Yeshua, por Santiago, por Jacobo, y habla acerca de la fe. Y él dice que si tú crees en Dios y a eso le llamas fe, pues chévere, bien haces, pero te digo, dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan. O sea, no solamente creen en Dios, sino que también le tienen temor a Dios. Y dice, así que tú no digas que creer en Dios, que la fe en Dios es solamente pronunciar que por tu boca que crees en alguien, en este caso en Dios, sino que la fe va mucho más allá. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. O sea, creer en Dios, pero no hacer lo que Dios te dice que hagas, no obedecer lo que Dios dice que obedezcas, pues es no creer en Él. O sea, me explico. Si yo digo que mi papá es Carlos Alberto y no lo honro, no lo respeto como papá y cuando él me pide algo yo no lo hago, obviamente pues en el marco de lo legal, de lo recto, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Pero si me pide algo yo no lo hago. Cuando yo vivía en la casa de mis papás y me decían, hijo, tienda la cama, hijo, no sé qué hice más, y yo no lo hago, pero digo que son mis papás y que los amo mucho, pues esto es como una incoherencia, porque si yo los amo, si son mis papás, si los reconozco como mis papás, pues obedezco, hago lo que ellos me piden, ¿no? Digamos que en el sentido más primario. Pero ¿por qué con Dios no es así? Porque con Dios la fe se vuelve efímera, la fe se vuelve intangible, la fe se vuelve muy, muy filosofada. ¿Crees en Dios? Sí, no, yo creo en Dios y yo a Diosito le oro y Diosito y Diosito y Diosito.
Pero cuando Dios te dice, oye, esto no está bien, oye, aquello no está bien, ay no, pero es que Dios no. O sea, Dios es Dios para mí cuando lo necesito, cuando tengo algún problema y eso. Pero cuando Él me dice, anda así, haz esto, no hagas esto no me gusta que lo hagas, esto me gusta que lo hagas, y no lo hago, pues no estoy creyendo a la manera bíblica en la que se expresa que es creer en Dios. ¿Sí me hago entender? Así que cuando el apóstol Pablo dice que, que hay que obedecer a la fe, dice en todas las naciones por amor a su nombre, o sea, donde quiera que estés tienes que obedecer a la fe. Si dices creer en el Dios de Israel, tienes que obedecer a eso, pues trasciende de el solamente decir yo creo en Dios. Trasciende a que la fe va acompañada de obrar, de hacer, de obedecer. ¿A obedecer a qué? A las palabras de Dios, a lo que Dios ha dicho. Por eso te decía ahora que lo que yo nombro como Torá o como ley, que son los 5 libros de Moisés, ahí está, o los primeros 5 libros de la Biblia, ahí está escrito lo que Dios pide acerca de nosotros, lo que Dios nos dice, la voluntad de Dios, sí, la voluntad de Dios. Ahí te dice, por eso te decía que en Levítico, que es uno de estos libros, en el capítulo 11 dice qué debes y qué no debes comer. Porque Dios, que nos creó, que nos diseñó, que sabe cómo funciona nuestro cuerpo bien, nos dice, come esto y no comas de esto, porque es que cuando comes de esto, ¿cierto? Que yo te digo que no comas, pues ahí es cuando vienen las enfermedades, vienen todas las cosas que yo te mencionaba ahorita, que el cerdo no lo comemos hace más de 10 años, no porque sea un animal, no lo comemos hace 10 años, no porque, eh, o sea, digamos que la razón básica no es porque el animal sea perjudicial para nuestra salud. La razón primordial es porque Dios nos dijo que no lo comiéramos. Pero luego tú encuentras en la ciencia respuestas a por qué el comer carne de cerdo es malo, es nocivo para la salud. El cerdo tiene una bacteria que no se muere tan fácil, ¿sí? ¿Cómo se llama? La meningitis da por una bacteria que trae el cerdo. Y todas esas cosas uno se las podría evitar pues no comiendo cerdo. En ese orden de ideas, haciendo caso a lo que Dios dijo, esto es bueno para ti y esto no es bueno para ti. Pero como seres humanos nos saltamos esos pasos y no los hacemos, pues cuando vienen las consecuencias a nuestra salud, decimos, pero ¿y por qué? O le echamos la culpa a Dios, Dios, pero ¿por qué no me curas, Dios? Pero ¿por qué eres tan malo y me mandas esta enfermedad? Y pues las enfermedades y todas estas cosas son resultado de nuestra propia mala manera de vivir. En ese caso, desobediencia a Dios. Entonces, pues por eso les digo que la fe tiene que trascender a no solamente yo creo, sino que la fe tiene que trascender a yo obedezco lo que Él dice. Porque si yo creo en Él, al igual que cuando digo que son mis papás, pues también les hago caso. En ese orden de ideas a Dios, pues también se le obedece, ¿cierto? Se le obedece por amor, se le obedece por voluntad propia. De hecho, la misma escritura dice acerca del Señor que Él está a la puerta llamando y que si alguno quiere oír la voz y abrir la puerta y dejarlo entrar, ¿sí? En una analogía que hace la escritura, pues Él va a entrar y se va a sentar contigo y va a compartir contigo, pero si no lo quieres dejar entrar, pues Él no va a tumbar la puerta, ya no va a entrar como el SWAT, ¿cierto? Como el SWAT, a irrumpir en la vivienda de nadie, ¿no? Él está golpeando siempre a los corazones, a las vidas de las personas y quiere que le abramos nosotros la puerta, pero en nosotros está la decisión. Por eso nosotros todo esto lo predicamos con la mejor intención de que la gente aprenda, conozca, pero al final de cuentas la decisión es personal y cada uno decide si quiere o no abrir la puerta al corazón, del corazón a Dios, a la manera que debe ser, ¿no? Porque como les digo, hoy sale a la calle y pregúntale al 99% de la población si cree en Dios. Bueno, digamos que al 98%, porque habrán muchos que no crean, ¿verdad? Que digan de por sí no creen, pero como decían por ahí, el hecho de decir que no crees en Dios, ya estás aceptando a los ateos, ¿no? El hecho de que un ateo dice que no cree en Dios, ya con eso está aceptando que Dios existe porque no cree en Dios, ¿cierto? Sí. No creo en Dios, o sea que sí existe Dios, no existe, por eso no creo, entonces, sí, es una contradicción. Pero si tú le preguntas a la mayoría va a decir que cree en Dios. Pero ¿cuántos de esos que dicen creer en Dios
hacen la voluntad de Dios o conocen por lo menos qué dice Dios acerca de su voluntad. Pues muy pocos. Y ahí está el meollo del asunto. Por eso la fe no es solamente creer, la fe es obediencia. Hay una palabra de la cual viene la palabra fe en el hebreo. Todas las palabras tienen una raíz y pues en la escritura cuanto más. Por eso citamos mucho cómo se dice en hebreo tal o cual palabra. Pero la palabra en hebreo para fe es emuná. Esa es la palabra raíz. Y emuná significa eso, obedecer. ¿Cierto? Creer, confiar. Pero no solamente yo creo en Dios, sí, cuando estoy... Pregúntele al ateo que va en un avión que se va cayendo porque las alas se le están quemando y dígale, ¿cree en Dios? Y va a creer en hasta lo que no nadie cree. Se va a arrodillar y va a rogar al Dios, al que sea que le oiga, pero cree en lo que sea. ¿Verdad? Pero eso en realidad es fe. Pero eso en realidad es fe. No. La fe trasciende más allá de pronunciar que creo en alguien. Así que entonces dice obediencia a la fe, obediencia a sus palabras, a las palabras de Dios. En todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Yeshua. Por eso les decía que él escribe tanto a judíos creyentes en Yeshua como a gentiles creyentes en Yeshua y les dice, y ustedes que están entre las naciones, ustedes también han sido llamados para ser del Mesías. Pablo entendía que entre esos gentiles habían dispersos de Israel. Y brevemente para efectos prácticos, Israel era una nación conformada por 12 tribus. ¿Sí? Hubo un hombre que se llamó Jacob, que tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos, cada uno llevaba el nombre de una tribu. Por eso se habla de las 12 tribus de Israel. Pero por el pecado de un rey llamado Salomón, que fue hijo de David, del rey David, el Señor dividió ese reino. Esas 12 tribus las separó. Y mandó 10 tribus para el norte de Israel. Y dejó 2 tribus, digamos que al sur de Israel. Las 10 tribus que mandó hacia el norte fueron gobernadas por un siervo de ese rey por el cual el Señor dividió el pueblo, que fue Salomón. Era un siervo de él. Y las otras 2 tribus le fueron dejadas a un hijo de Salomón. ¿Sí? Entonces, esas 10 tribus, que fueron la mayoría del pueblo de Israel, luego fueron conquistados por un reino que se llamaron los asirios. ¿Sí? Un pueblo que se llamaba los asirios. Los conquistaron y cogieron a todas esas 10 tribus y las mezclaron entre las demás naciones que ellos tenían. Entonces pusieron a vivir en ese lugar a gente extranjera y a los israelitas, ¿no? de esas 10 tribus que vivían allí, los esparcieron, los echaron para todos lados en el mundo. Los esparcieron y los llevaron para todo el mundo. Ahora, eso para que puedas comprender algo que voy a decir, y es que todos estos que habían creído en Yeshua en la época de Pablo entendía que estos hacían parte de esos israelitas que habían sido alguna vez expulsados de su tierra y mezclados y asimilados entre las naciones, que estaban regresando, ¿no? Es como si hoy en día viniera X nación y nos conquistara a nosotros, a Colombia, y cogiera al 80% de los colombianos, somos 50 millones, ¿sí? El 80% de 50, ¿cuánto es? El 80, 5 por 8, 40. ¿40 millones? ¿Ese es el 80%? De 50, sí, 80, 40 millones. Que cogiera 40 millones de colombianos y los regara entre toda América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, los regara. O sea, no dejara a todos concentrados como estamos aquí, sino nos esparciera. Y solamente dejara 10 millones aquí viviendo. Luego pasan 800 años, 700 años, no recuerdo cuánto es. Pasan 700 años y entonces los descendientes de
10 millones que quedaron aquí en Colombia, por allá se enteran, por la historia y eso, que en algún momento una nación extranjera nos conquistó y cogió a 40 millones de colombianos y los regó por todo el mundo. Pero 700 años después, pues complicado reunir a esos 40 millones de colombianos que se esparcieron, porque seguramente esos se metieron unos en el país que llegaron. Si llegaron a Brasil, pues con brasileros. Si se llegaron a España, pues con españoles, con chinos, con japoneses. Al lugar que fueron, se mezclaron. Y entonces ya la raza colombiana se fue mimetizando o mezclando con las demás naciones. Y de repente salen, como el apóstol Pablo, ese es el ejemplo que te estoy dando, sale un colombiano que dice, tenemos que reunir a todos esos colombianos que fueron esparcidos, seguirles la pista y decirles que pueden volver a su tierra porque ya nos quitamos el yugo y el dominio de la nación que nos conquistó. Ya no los quitamos, entonces que pueden regresar, pero ¿a dónde los va a buscar usted? ¿Cómo hace? ¿No? Y después de tanto tiempo, pues ese es el gran misterio de la escritura, de la Biblia. Fue un pueblo que el Señor esparció, esas 10 tribus, las dispersó por el mundo, por las naciones, por poder de los asirios cogieron, los conquistaron y los regaron. Y Dios en los profetas había prometido que los recogería de entre las naciones, de donde fuera que estuvieran, dice la escritura, los voy a recoger. Así que esa es la gran promesa de Dios. Dime. Los babilonios cogieron ¿te acuerdas que te dije? 10 tribus quedaron al norte y solo 2 quedaron en el sur, ¿sí? Los babilonios luego vienen y conquistan a esas 2 tribus que quedaron en el sur, que fueron Judá y Benjamín. Esas 2 tribus las conquistan. Ahí es cuando viene Babilonia y destruye el primer templo, el que había hecho Salomón, lo destruye, ¿sí? Y se lleva cautivos a los judíos. Pero ya los asirios habían venido antes y se habían llevado las 10 tribus, ¿sí? Lo que pasa es que los babilonios, luego de la conquista de los babilonios, Dios permite que esos judíos que habían sido llevados por los babilonios regresen otra vez a la tierra de Israel, ¿sí? Y entonces vuelven y reconstruyen su ciudad y todo el asunto. Entonces, ¿qué sucede? Que los profetas constantemente estuvieron diciendo, si ustedes no obedecen a mis palabras, les decía Dios al pueblo de Israel, si ustedes no obedecen a lo que yo les he dicho, que vivan así, que no se metan con esto, que no hagan esto, que no sé qué, lo que dice en la ley de Dios, como ejemplo que te decía lo de la comida, sino que empezaron a comer como quisieron, a irse en pos de otros dioses y no servirlo a él, sino a otros dioses y todo, pues dice el mismo Dios decía en los profetas, los voy a dispersar entre las naciones. Y como Israel fue rebelde, como Israel fue un pueblo que no quiso permanecer en la voluntad de Dios, en las palabras de Dios, pues Dios llegó y los dispersó, cumplió lo que había prometido. Pero también prometió en los mismos profetas que del lugar a donde los había esparcido los iba a recoger. Así que la tarea, que parece misión imposible, es poder reunir a todos esos dispersos entre las naciones. Pues yo te digo, 700 años después y hoy en día, más de 2000 años después, ¿cómo haces tú para reunir a esos y seguirle la pista? Este era un israelita, sí, aquel, estos pueden regresar. ¿Cómo? Pues para eso es que envía a su hijo, por eso es que envía a Yeshua, a Jesús. Lo envía para que todo aquel que en él crea, dice la escritura, no se pierda, sino que tenga vida eterna, que pueda ser parte de esa salvación de un pueblo que se dispersó entre las naciones. Entonces por eso Yeshua usa frases en la escritura como mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque cuando alguien escucha esto, cuando alguien escucha la palabra de Dios y en su corazón pasa algo sobrenatural, que por eso les decía ahora, Dios no entra a patadas a la vida de nadie, sino que Dios golpea y dice, oye, aquí estoy, te estoy llamando porque tú puedes también ser parte de esto. Y la persona quiere, pues ahí hay uno de esos que fueron dispersos. Y entre esos dispersos también, pues muchos que no eran pueblo, pues también tienen la posibilidad, porque por eso es que escribe Pablo la carta a los romanos. Porque tanto los dispersos que tienen su raíz en el pueblo de Israel pueden regresar, como también cualquiera de cualquier nacionalidad que no fuese israelita puede también regresar, porque para eso Dios envió a Yeshua, a Jesús al mundo, a morir por todos, para que todo aquel que en él crea pueda tener vida. Entonces,
eso es lo que busca la Escritura, reunir al pueblo de Dios que está disperso entre las naciones. Y entre esos dispersos también a todo el gentil o el extranjero que quiera unirse y que quiera servir y seguir al Dios de Israel. Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe esto, y por eso acá entre las cuales también estáis vosotros llamados a ser del Mesías. Entonces le dice a los romanos, entre esos ustedes también están, romanos, que aunque no sean del linaje de Abraham, que fue al que Dios llamó en primer lugar, luego a su hijo Isaac y luego a Jacob, que fue el padre de las 12 tribus, dice a los romanos que no tienen arte ni parte en el pueblo de Israel porque pues son romanos, no son israelitas. Les dice, ustedes también pueden. También han sido llamados a ser del Mesías. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Elohim, de Dios nuestro Padre, y del Señor Yeshua el Mesías. Les dice, hay gracia, hay paz, hay favor, hay misericordia para ustedes, ¿sí? Estas dos palabras, gracia y paz, es una manera muy común de saludar a la manera, digamos que bíblica o hebrea. Cuando me refiero a los hebreos, me refiero al pueblo de Israel. Lo que pasa es que hebreo es un término que significa cruzado, porque Abraham, que es digamos que al que Dios llamó, en primer lugar, fue el primer hombre que Dios llamó para escoger en él un pueblo y su descendencia después de él. Él salió de una tierra llamada Ur de los Caldeos, ¿sí? Donde era Babilonia, donde era la antigua Mesopotamia. Sale de allí y el Señor le dice, ve a una tierra que yo te voy a mostrar, que es la tierra de Israel, o lo que se conocía en la antigüedad como Canaán, la tierra de los cananeos. Allá Dios le dice, ve allá, te voy a mostrar esa tierra. Y Dios sale de allí, de ese lugar, en busca, Abraham sale de su tierra, deja su familia y todo, y se va en busca de la promesa que Dios le hizo. Y adopta el término hebreo porque cruzó del ¿cómo se llama el río? No, del Éufrates, que es el río que pasa cerca a Mesopotamia, Babilonia, cruzó hacia la tierra que Dios le dijo, ve. De ahí viene el término hebreo. Exacto. Entonces, él cruza de ese lado y se va a la tierra que Dios le prometió. Entonces, por eso, a los israelitas, al pueblo de Israel, se le conoce también como los hebreos, como los cruzados. Bueno, luego ellos también, cuando salen de Egipto, ¿cierto? De la esclavitud del faraón, ellos cruzan no solo el Mar Rojo, ¿sí? Sino que también cruzan el Jordán para entrar a la tierra de Canaán. El Jordán es el río que riega a toda la tierra de Israel, de arriba hacia abajo. Está el mar de Galilea, luego viene un hilo que es el río Jordán, y abajo desemboca en el Mar Muerto, ¿sí? Entonces, de ahí viene el término. Entonces, el apóstol Pablo dice, a ustedes también romanos les ha sido anunciado que pueden ser parte de este pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo de los hebreos, del pueblo al que Dios escogió por elección en Abraham. Entonces, es que estoy pensando la hora que es y la introducción que llevo. Entonces, no, y es que el capítulo me falta un reguero, hasta ahora voy en el verso 7. Pero no, lo voy a parar aquí y... Sí, claro. Voy a terminarlo con el verso 8 al 15, que es el deseo de Pablo de visitar a Roma, que ahí va a decir por qué lo quiere visitar. Y ya entramos en materia porque viene el poder del evangelio y lo que es el evangelio como tal. Y cómo arranca todo esto. Entonces, voy a cerrarlo con estos versos del 8 al 15. ¿Qué dice? Deseo de Pablo visitar a Roma. ¿Por qué quería Pablo visitar a Roma? Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Yeshua el Mesías con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, a oídos de Pablo y de muchos había llegado que en Roma habían creyentes en Yeshua fieles,
que estaban a todo dar, que estaban como fuera a seguir a Dios. Así que dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces Pablo dice, y yo a ustedes los mantengo siempre en mis oraciones, los estoy recordando, pidiéndole a Dios que los guarde, que los sustente. Pues recordemos, era una comunidad de creyentes en Yeshua que vivía en medio de romanos. Y a Pablo en muchas ocasiones cuando fue a territorio romano, a territorio que dominaban los romanos como Corintio, como Éfeso, como Galacia, en más de una ocasión lo sacaron apedreado o golpeado porque decían, no, que va a venir un judío aquí a predicarnos a nosotros, que nosotros vivimos con nuestra religión, con nuestros dioses, con nuestra manera de vivir, y viene a cambiarnos nuestra película. Y en muchas de esas ocasiones, en una casi lo matan apedreado, lo echaron. Entonces pues era lógico que él estuviera en constante oración por los creyentes que vivían en Roma, de que no fuesen perseguidos, de que no los fuesen a matar o a hacer algo por creer en el Mesías, en el Dios de Israel también, ¿no? Ese era el peligro. Hoy en día creer en Dios, digamos que, bueno, en alguna que otra, muy pocas, pero contadas naciones de la tierra, es un peligro. Pero bueno, pues ellos creen en Alá, que en principio es el mismo Dios de Israel, porque es que ellos son descendientes del hijo de Abraham que se llamó Ismael. Abraham tuvo dos hijos, ¿sí? Tuvo uno con la esclava llamada Agar, que se llamó Ismael, de ahí vienen los árabes, ¿sí? Y un talibán, ¿no? Mal chiste, bueno. De ahí vienen los árabes. ¿Y ¿ni siquiera lo entendieron? Un talibán también. Los talibanes. Un talibán, los talibanes. Bueno, no, ya después de que me explica el chiste ya no tiene gracia. Entonces, de ahí vienen los árabes. Y de Isaac vienen los hebreos o los israelitas. Bueno, en resumidas cuentas también ambos son cruzados, ¿no? También ambos son hebreos también, porque son descendientes de Abraham. El hecho es que de Ismael vienen los árabes y de Isaac vienen los israelitas, ¿no? Pero hay esa contienda ahí por quién es y quién no es, ¿no? Pues son hermanos. O sea, en la historia son hermanos. Y hoy también son hermanos. Lo que pasa es que se pelean, como cualquier hermano. Lo que pasa es que hoy se lanzan bombitas, ¿cierto? Se lanzan misiles, ¿no? Antes no se echaban así. Uno de hermano no, a lo mucho un empujón o alguna cosa, ¿no? Pero hoy se echan bombas y todo. Pero bueno, son hermanos. Entonces, ¿por qué me fui a hablar de los árabes? Porque estabas diciendo que es muy raro que hoy te persigan por Ah, y gracias. él dijo también. Gracias, que yo si no me pierdo. Hoy es muy raro que lo persigan a uno por creer en Dios. O sea, tú puedes decir que crees en Dios y la gente va a decir, pues bien, por usted. Y ya, o sea, como que ya, no trasciende, a menos de que sea con los extremistas árabes, que tú digas que crees en el Dios de Israel y que todo eso, pues por ahí te van dando. O de pronto en Norcorea también. O bueno, no sé si en la China ya es más liberal o no, pero bueno. Pero en el 90 y pico por ciento del mundo no pasa nada si crees en Dios. ¿Cierto? En el promedio, no pasa nada si crees en Dios. Pero en la época de Pablo, ¿sí? Era complicado. Era complicado. Y no solo creer en Dios, sino creer en el Mesías, ¿sí? Que había venido a salvar a ese pueblo. En principio porque los romanos dominaban y proclamar tú siendo un siervo romano, un judío, pero un siervo romano, un esclavo romano, porque pues los romanos dominaban a los israelitas en esa época, los judíos, pues tú proclamar o anunciar que crees en un Mesías, que un Mesías es no más que un salvador para los judíos, pues eso era un problema, ¿no? Y creer en el Dios de los judíos, pues todavía más. Entonces, por eso Pablo dice, yo en mis oraciones los mantengo
constantemente, porque pues la persecución iba a ser muy, muy dura para todos aquellos que creían en el Dios de Israel y en el Mesías de Israel. Entonces, testigo me es Dios a quien sirvo por medio del Espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Dice, al fin pueda ir a visitarlos, porque Pablo en los viajes que hizo en Hechos, se le complicó, ¿cierto? En varias ocasiones ir hasta a Roma. Él resulta yendo hasta Roma digamos que preso por los mismos romanos, porque los judíos lo acusaban de rebelarse en contra de sus costumbres y todo eso, y él resulta yendo hasta Roma así, custodiado por romanos. Entonces dice, rogando ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Y aquí es interesante porque si Pablo le habla a los romanos, a creyentes en Yeshua que vivían en Roma, dice, para que seamos afirmados en la fe que nos es común a ustedes y a mí. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque hoy se dice que Pablo en estas cartas pues enseñó a ir en contra de la ley de Dios, ¿no? A no obedecer la ley de Dios. Pero el mismo Pablo dice que la fe que tenían ellos, esos romanos creyentes en Yeshua, y él, era la misma, era común. Y de Pablo se puede decir cualquier otra cosa, menos que él no era observante y guardador, en ese orden de ideas, de la ley de Dios. O sea, Pablo mismo expresa en varias ocasiones, de hecho en Hechos se narra, que Pablo observaba los mandamientos de Dios, que Pablo vivía como vivía un judío de la época que era observante de la ley de Dios. Entonces dice, esta fe que nos es mutua, que nos es común. Y eso es lo que vamos a entender desglosando todo este libro de Romanos, porque hoy se entiende o se cree que el cristiano, que el gentil converso, que el que viene a la fe del Dios de Israel, está libre de guardar los mandamientos y que solamente eso es para el judío. Y la ley se toma como que, no, lo que está escrito en la ley eso es para los judíos. Para nosotros los gentiles o los cristianos, esa ley no hay que guardarla porque eso fue dado a los judíos. Entonces Pablo va a explicar pues que no es así, que la misma ley, como dice la propia ley de Dios o los profetas, va a ser la misma para el extranjero y para el natural. O sea, para el que es israelita de nacimiento por sangre, por genealogía, y para el extranjero, el que no lo es, pero que quiera ser parte de ese pueblo. Pues la misma ley dice, será para ambos. Entonces Pablo dice que la fe es mutua, es común. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Y ahí se encuentra en Hechos 19 el apóstol Pablo queriendo ir a Roma. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Y fíjate que él dice a griegos y no a griegos, porque está diciendo a ustedes que son griegos y a los que no son griegos, o sea, a los judíos que vivían entre los griegos, pero que no eran griegos. A sabios, o sea, los sabios se refiere a los de su secta. Pablo era un fariseo, ¿sí? Y fariseo era un título que llevaba a la gente estudiosa, la gente pila, que guardaba la ley de Dios y que la conocía. Pablo era uno de estos. Hoy en día fariseo es un insulto, pero fariseo no es un insulto. Fariseo es un título que llevaba el mismo Pablo, era fariseo, y eso digamos que representa a hombres muy doctos, muy entendidos en la ley de Dios, y pues no solo entendidos, sino que lo practicaban. Entonces dice, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, me debo, y por eso es que Pablo fue tan
tan genuino y tan esforzado por enseñar el mensaje del Evangelio y de la palabra de Dios, que hoy no hemos dicho qué es Evangelio, mañana lo diremos. Bueno, la próxima enseñanza lo diremos, pero Pablo se esforzó mucho por predicar este mensaje a gente ignorante de las escrituras, porque cualquiera que no hubiese nacido en una familia judía, hebrea, israelita, pues era ignorante de lo que dice la Biblia, ¿sí? Como nosotros por mucho tiempo fuimos ignorantes a lo que dice la escritura, pues porque simplemente no fuimos criados como es criado un judío. Un judío nace y lo primero que le empiezan a enseñar es acerca de la ley, de los profetas, y él, digamos que crece porque esa es su cultura, esa es su historia. Es como si un colombiano no supiera qué pasó el 20 de julio o qué pasó el 7 de agosto, ¿cierto? ¿Qué pasó? No sé, pero... ¿cierto? Pero es como si un colombiano no supiera sus fechas y su historia, ¿no? Pues lo mismo pasa con un judío. Un judío nace con su historia y se la cuentan todo el tiempo y le leen la ley, y le dicen los profetas y esperan lo mismo y todo. Pues Pablo era dado, dice, yo soy deudor al griego y al no griego, al sabio y al no sabio. O sea, yo le enseño al más erudito, pero también le enseño al más ignorante, sin ser despectivo de ninguno de los dos. Pero Pablo se daba a todos, con el propósito de ¿qué? De alcanzarlos, de poderles predicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad, que lo hablaremos en la próxima enseñanza. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea que quedamos en ascuas porque Pablo dice, y yo les voy a anunciar el mensaje del Evangelio a ustedes que están en Roma. Entonces, en la próxima enseñanza vamos a descubrir qué es el Evangelio y durante la lectura y todo el estudio de la carta a los romanos, pues Pablo va a profundizar acerca del Evangelio. O sea, mañana les voy a dar, mañana otra vez vuelvo y digo, la próxima enseñanza les voy a dar digamos que la abrebocas de qué es el Evangelio, como el resumen, el compendio en general, pero durante todos los 10 y ¿cuántos que dije? Entre los 16 capítulos que tiene Romanos, él va a explicar paso a paso cuál es ese mensaje del Evangelio, tanto para los griegos como a los no griegos, como a los sabios y como a los no sabios, para los judíos y para los no judíos. Entonces, es un libro bastante extenso que nos va a tomar bastante tiempo para estudiarlo, pero que necesitamos abordarlo poco a poco y así poder entender qué es el Evangelio, aunque ya lo hemos tocado en otras enseñanzas, lo hemos pincelado, pero ya cuando nos metemos a estudiar a Pablo, se pone un poco complicado porque Pablo es, como les decía, un fariseo muy docto, muy entendido en la ley y en los profetas, y constantemente, de hecho en el verso 16 y en el verso 17, ya empieza a citar la ley y los profetas. Entonces, vamos a dejar hasta ahí en esta enseñanza. Y en la próxima que nos veamos, estaremos profundizando más y bueno, arrancando con este estudio de Romanos que es bien apasionante y bien interesante. Así que muchas gracias a todos por conectarse y por estar ahí pendientes, por compartir con nosotros de estos estudios. No olviden suscribirse, dejar su like si les gusta y compartir esos estudios en sus redes para que muchos más puedan ser alcanzados por este mensaje de vida y de reconciliación y de amor que tiene el Señor para todos los que quieran oír. Muchas gracias por estar ahí dispuestos y no olviden las palabras de nuestro Mesías Yeshua que dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos, shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah.